Determinar el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical de g de x es igual al logaritmo natural negativo de la cantidad x menos 6. Comencemos por revisar la definición y las propiedades de una función básica de registro. Donde una función de registro tiene la forma d, y es igual a la base de registro b de x donde x y b son mayores que 0 y no puede ser 1. La ecuación de registro y es igual a la base de registro b de x es equivalente a la ecuación exponencial b elevada a la potencia de y es igual a x. El dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito, de nuevo porque x tiene que ser mayor que 0. El rango es todos los números reales o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo, porque en notación exponencial, el valor de y puede ser cualquier número real. La asíntota vertical es x igual a 0, y la intersección horizontal es el punto 1,0. Y si miramos el gráfico de la función de registro natural básica que se muestra aquí, observe cómo tiene todas estas propiedades. Pero tenga en cuenta que para g de x, tenemos un registro natural de x menos 6, no un registro natural x, y por lo tanto para encontrar el dominio, necesitamos resolver la desigualdad x menos 6. Mayor que 0 sumar 6 a ambos lados nos da que x es mayor que 6, que es el dominio de g de x, que usando notación de intervalo es el intervalo abierto de 6 a infinito. En lugar de establecer x igual a 0, establecemos x menos 6 igual a 0. Entonces, si establecemos x menos 6 igual a 0 y resolvemos, obtenemos x igual a 6, que es la ecuación de la asíntota vertical. Lo cual debería tener sentido porque observe cómo el dominio es el intervalo abierto de 6 a infinito. Y luego el rango de una función de registro básica es todos los números reales, y observe cómo para g de x, tenemos este signo negativo aquí. Pero al cambiar el signo de los valores de la función, no cambiamos el rango. El rango sigue siendo todos los números reales o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Y ahora repasemos estos resultados gráficamente. Una forma de graficar g de x es reconocer que g de x es una transformación de la función de registro natural básica, donde si dejamos que la función de registro natural básica ser igual a f de x, podríamos decir que g de x es igual al opuesto de f de la cantidad x menos 6, donde el signo negativo aquí es este signo negativo, y la entrada en la función f es x menos 6. De esta forma, deberíamos poder reconocer que este signo negativo reflejaría la gráfica de la función de registro natural básica a través del eje x o el eje horizontal, y luego la entrada de x menos 6 desplazaría el gráfico a la derecha 6 unidades. Verifiquemos esto con una animación. En rojo tenemos la gráfica de la función básica de registro natural y es igual al registro natural x. Y ahora graficaremos y es igual a un registro natural de veces de la cantidad x menos c, donde si a es 1 y que es 0, obtenemos la misma gráfica de la función de registro natural básica, que ahora está graficada en azul. Y ahora si cambiamos a 1 negativo, tendremos la gráfica de y es igual a logaritmo natural negativo x, que reflejará la gráfica de la función logarítmica natural básica a través del eje x, que vemos aquí. Y luego, si cambiamos c a negativo 6, observe cómo desplaza la gráfica 6 unidades hacia la derecha, dándonos la gráfica de g de x, que es y es igual al logaritmo natural negativo de la cantidad x menos 6. Entonces, este gráfico azul es un gráfico de g de x, que ya he graficado aquí a la derecha. Notaremos cómo tenemos una asíntota vertical en x igual a 6. Observe gráficamente, a medida que x se aproxima a 6 desde la derecha, los valores de la función se aproximan al infinito, verificando la asíntota vertical. También pudimos ver los valores de x del dominio. ¿Es x mayor que 6 o el intervalo abierto de 6 a infinito? También podemos verificar que el rango es todos los números reales o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo, porque el gráfico sube y baja indefinidamente sin agujeros ni roturas. Espero que hayas encontrado esto útil.